La EPS Yanasuayú día a día sigue en el tema de fortalecimiento de capacidades al talento humano que hace parte de la red prestadora de servicios de salud. En el día de hoy hacemos parte activa de un taller dirigido por la Secretaría de Salud Departamental en acompañamiento con la Organización Panamericana de la Salud, con el fin de fortalecer todo el tema del sistema obligatorio de garantía de la calidad. Uno de los grandes participantes y ponentes en este taller fue el ingeniero facilitador de calidad José Guzmán, donde trabajó todo el tema del sistema de información para la calidad, componente que es muy importante dentro del sistema obligatorio de garantía de la calidad, que permite medir cada uno de los servicios en salud que nuestros afiliados hacen parte y solicitan día a día en nuestros prestadores. Mi nombre es Alicia Soto Contreras, yo soy profesional especializado de la Secretaría de Salud Departamental de La Guajira. Estoy en una jornada de capacitación para fortalecer las capacidades del talento humano frente a un tema muy fundamental en salud como es el sistema obligatorio de garantía de la calidad. Hemos revisado en esta jornada 3 componentes del sistema de garantía de la calidad, como es el sistema único de habilitación, o sea, la forma como los prestadores de servicios de salud que operan en mi departamento pueden acceder a habilitarse, y si ya están habilitados, cómo se mantienen en el sistema de salud como prestadores de servicios para la población que ellos deben prestar sus servicios de salud. Otro de los temas que se revisaron en esta jornada fue el tema de indicadores de calidad y el programa de mejoramiento, el programa de auditoría para el mejoramiento continuo. Este trabajo lo hicimos en coordinación con los actores del Sistema General de Seguridad Social, los municipios y la CAPB. En este caso contamos con el apoyo en el departamento con la EPS Yanasuayú, quien puso a su disposición uno de los profesionales en el marco del manejo de los temas. Estuvieron presentes los prestadores de servicios de salud que operan en los municipios de Uribia, Maicao y Manaure. La jornada la vamos a realizar en todo el departamento. Tendremos otros puntos de encuentro que sería mañana, el día 11, en el distrito de Riohacha, en coordinación también con los actores ya mencionados, de igual forma para todos los municipios del sur, para que hagan presencia todos sus prestadores de servicio en el municipio de Fonseca. Tuvimos el acompañamiento de consultores de la Organización Panamericana de la Salud, quienes nos apoyaron con su gran experiencia y en algunos de los temas que en esta jornada desarrollamos.